Buenos días, iglesia, buenos días, hermanos, buenos días, amigos. Damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha cuidado. Hoy es domingo 10 de noviembre del 2024 y gracias a Dios, pues hoy estamos aquí, bendecidos con el propósito de recibir el bien de la palabra. Así que seamos todos bienvenidos y agradecemos a Dios por esta oportunidad de la vida. Hoy, primer día de la semana, donde estaremos bebiendo en la fuente de su verdad eterna, la palabra de Dios. El tema de hoy tiene como título Vive como hijo de Dios. El propósito es que podamos tener vidas realmente bendecidas al poner en práctica los consejos divinos que Dios nos ofrece en su palabra, en la Biblia. Gracias que tenemos todas las condiciones para que estén aquí. Si no tenemos la Biblia como libro físico, pues podemos usar la tablet o podemos usar un teléfono o la PC o podemos usar también una laptop. En fin, gracias a Dios que la palabra de Dios puede llegarnos de diferentes maneras. Pero lo importante es la palabra, no importa dónde esté. Así que comienzo diciendo que normalmente sabemos que cuando un niño crece siempre intentará ser como uno de sus padres, la hembra normalmente como la madre o el varón tratar de identificarse como sus padres. De la misma manera, al nacer en la familia de Dios por medio del bautismo para el perdón de pecado en obediencia al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Dios espera que sus hijos se parezcan más a Él cada día, en lo referente a su carácter y a su naturaleza divina, con el propósito de que le vaya bien. Por esa razón, Dios envió a su Hijo Jesús para que al morir, Él muriera en propiciación por nuestros pecados y de esa forma pudiéramos alcanzar el estatus de hijos de Dios, porque por medio de su muerte y creyendo en lo que enseña el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pues la fe, después de bautizarnos, pues comienza en nosotros ese proceso para reconciliarnos con Dios. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que conforme a la promesa de la salvación, hay una cosa en la cual tenemos que estar claros, y es que solo en el cielo seremos perfectos. Eso es algo que todos tenemos que tener en nuestras mentes. Sin embargo, cuando pecamos, pues debemos arrepentirnos, ¿verdad? Después llegar a ser hijo de Dios en obediencia al bautismo para el perdón de pecados. Después que pecamos, pues debemos arrepentirnos. Por supuesto, también es el proceso, ¿verdad? Antes de comenzar, antes de llegar a ser hijo de Dios. Pero después que nos bautizamos, pecamos, entonces debemos arrepentirnos, como nos enseña Primera de Juan 3, del 7 al 10. Dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, porque ya somos justificados no por nosotros, sino por la justicia de Dios, ¿verdad? Porque en su sangre el Señor Jesús, cuando murió, pues nos dio propiciación también para que nosotros alcanzáramos la justificación. Somos justificados por Él, pero también nos esforzamos porque el Espíritu Santo nos ayuda a vivir de la manera que Él ha planteado. Así que tenemos que saber que en todo momento está dispuesta la salida espiritual para sus hijos mediante la confesión y el arrepentimiento del pecado. Al hacerlo recibimos el perdón divino, porque a eso vino Jesús. Él vino a darnos vida y darnos vida en abundancia. Pero también vemos como Jesús es quien perdona. Podemos leerlo en Juan 8, del 10 al 11. Dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Es decir, que hay una salida espiritual, aún cuando después de habernos bautizado para el perdón de pecados,
pues continuemos, porque en nuestro cuerpo, que es carnal, es vendido al pecado, siempre estará en nosotros, ¿verdad? Esa tendencia, vamos a ser propicios, ¿verdad? Para pecar. Por lo tanto, como el pecado estará ahí, automáticamente tenemos la salida espiritual, por supuesto. Entonces, necesitamos saber algo, que ya como hijos de Dios, ya no estamos atados, ¿verdad?, a la gratificación instantánea del pecado, sino que necesitamos ahora conocer más y Dios ha puesto en nosotros su amor para honrarlo como Padre Celestial. Es importante eso, porque al vivir como hijo de Dios, entonces le agradaremos a Dios. De muchas maneras, recibimos la bendición de ser parte del pueblo de Dios, de su familia. Y Él nos da todas esas posibilidades. Para eso es la iglesia. La iglesia es una extensión del reino de Dios aquí en la tierra y por lo tanto es donde conocemos todas aquellas cosas, ¿verdad?, que son importantes para crecer conforme al alimento espiritual. Es donde podemos recibir una guía espiritual para saber en cada momento cómo crecer. Por supuesto, leemos la Biblia, pero si recordamos antes de bautizarse, el etíope le preguntó, ¿verdad? Felipe le preguntó al etíope, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, no, ¿cómo lees si nadie me lo explica? Entonces, dice, comenzando desde las Escrituras, le comenzó a decir Felipe todas las verdades. Entonces, ya planteada por Jesús y le hablaba del mismo Jesús. También necesitamos instrucciones y necesitamos la guía para conocer el amor y todas las cosas referentes a las bendiciones que Dios nos tiene para esta vida y también para la eternidad. Pero para ir recibiendo eso necesitamos estar conectados con el pueblo de Dios, que es la iglesia. Entonces podemos recibir ese bien y podemos también recibir las cosas que por ahí Dios nos da, porque el Evangelio también nos da el privilegio de acceder a todos los beneficios de Dios por medio de la oración. Pero ¿cómo conoceremos si nadie nos enseña? En Romanos 8, 14 y 15 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es una realidad. Usted mismo sabe que ha llegado a ser hijo de Dios, que ha sido perdonado. Y ese amor y esa cosa maravillosa, esa grandeza que viene por medio del Espíritu, usted la recibe y se siente verdaderamente bendecido. Y eso es algo que Dios ha dispuesto para todos, sentir esa alegría, esa felicidad. Entonces, tenemos que escuchar la palabra de Dios, ¿dónde? Donde enseña aquí, en la iglesia. Y si no, pues Dios también nos da la posibilidad de tener el conocimiento de la palabra. Pero para eso está la iglesia, para ayudarnos a crecer, a perfeccionarnos y además formar parte de una comunidad que nos va a ayudar a sostener, que nos va a ayudar a caminar firme, que nos va a ayudar a resistir las tentaciones, que nos va a ayudar a tener una vida de paz, de amor y de bondad, porque todos somos familia y por supuesto no estamos solos, no estamos solos. En la vida espiritual tenemos acceso a todas las promesas de Dios, a los ángeles, el Espíritu Santo siempre va a disponer, pero en la iglesia está nuestra familia, donde vamos todos aquellos que somos iguales, tenemos una misma mente y un mismo parecer. La mente nuestra es alcanzar la eternidad y el mismo parecer, vivir de la manera que Dios espera. ¿Para qué? Para que de esa manera nuestras vidas sean grandiosas, vivir como hijos de Dios. Podemos también aprendemos a vivir conforme a lo que Jesús nos enseña. Dice en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es obvio, ¿verdad?
la roca es Cristo. Vemos y les animo a ustedes, les animo, perdón, a que puedan estudiar Mateo 7, ahí hay una compilación grandiosa de las enseñanzas de Cristo y por qué al final lo dijo. Y entonces explica el resultado de aquellos que no tienen su vida cimentada sobre la roca. Él espera que tú y yo estemos cimentados sobre la roca, sobre su palabra, sobre Él, porque Él es la roca, ¿me entiende? Que nos da el bien de alcanzar la vida eterna por la cual pues nos podemos sostener, como dijo el salmista, ¿verdad? El salmista también en el Salmo 40 dice que Jesús es la roca. Dice, enderezó mis pasos, puso mi pie sobre roca. Claro, en momentos y dificultades, solo Jesús puede ayudarnos. Pero para eso también está ahí en su pueblo. Así que escuchar la palabra de Dios nos va a hacer personas sabias, nos va a bendecir, nos va a llevar más allá de lo que podamos pensar. También nos va a ayudar a reconocer, ¿verdad? En qué momento tenemos que buscar hasta Dios, porque como hijos de Dios, cuando estemos en el momento de la tentación o ya hayamos caído, pero antes podemos conocerlo. ¿Por qué? Dice en Gálatas 5, 19 y 20, o sea, hasta el 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Claro, la iglesia es el reino de Dios aquí, pero tenemos todavía que perseverar por medio del arrepentimiento, por medio de la confesión de nuestros pecados, por medio de que hacer un stop, no pecar más, para que la bendición de Dios repose. Pero si en nosotros está algunas de estas obras de la carne expresadas en Gálatas 5, 19, 21, ya tenemos una manera de identificar cuál es nuestra batalla. Y por lo cual, en medio de esa batalla de fe, todos podemos crecernos para llegar a la estatura de el hombre o mujer de Dios que Dios espera. Para que podamos vivir y ser luz para aquellos, ¿verdad?, que están perdidos, nuestra familia, los demás, que podrán decir, wow, Él lo logró, ella lo logró, Él está batallando, ella está batallando. Y Dios entonces le mostrará la luz a ellos que necesitan experimentar también una vida igual que la tuya, una vida como hijo de Dios. Entonces, aquí a los jóvenes también les enseña varias cosas. Segunda de Timoteo 2:22 dice, huye a las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con lo de corazón limpio invocan al Señor. Sí, tenemos que huir, pero huir de estas cosas que en nosotros, como leímos en Gálatas 5:21, son obras de la carne. Pero huir a para dónde? De esas pasiones. También a los jóvenes, ¿verdad?, de sus pasiones juveniles. Los adultos también tenemos esas pasiones. Pero siguiendo, ¿qué? Justicia, la fe, el amor, la paz. Dice, con los de corazón limpio invocan al Señor. Como dijo el Señor, ¿verdad?, en la bienaventuranza. Allá en Mateo 5, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así vive un hijo de Dios, con un corazón limpio. Y somos limpios por la sangre de Jesucristo, y para eso ha sido dado. Y ya termino con Timoteo 6, del 11 al 12, donde ya nos habla a las personas maduras. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue lo mismo: la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla, la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Han hecho buena profesión delante de muchos testigos. No son los testigos estos, sino los testigos celestiales, porque la palabra de Dios dice que hemos venido a hacer espectáculo, ¿me entienden? Aquí, cuando nos convertimos en hijos de Dios, recibimos la mirada de aquí en la tierra de los que están alrededor nuestro, pero también la mirada de los ángeles y de todo el ejército de nuestro Señor Jesucristo. Les animo a que vivamos, ¿verdad?,
como hijos de Dios y a que tengamos en claro que de Dios recibiremos todo. Si podemos ser capaces de vivir como Él nos enseña. Doy gracias a Dios porque ustedes están aquí, por favor. Si conocen a alguien que está en medio de una batalla, puede enviarle el video, compártalo para que de forma sencilla pueda recibir este bien, porque son apenas 15 minutos que le durarán una eternidad. Bendito sea el Señor. Bendiciones para todos en esta nueva semana. Y recuerda, Jesús te ama. Yo también en su nombre. Y Jesús también. Y el Padre, ¿verdad? Dios mismo espera que tú vivas como uno de sus hijos amados. Bendito sea el Señor, gloria sea su nombre por los siglos de los siglos.